Buenas tardes, amigos telespectadores. Bienvenidos una vez más a su programa El Lobo Estepario, en el que hace el número 27. Hacía ya días que no nos veíamos, no teníamos el placer de volvernos a encontrar. Hoy traemos a este plató a un amigo, a un compañero escritor, que en los últimos días está volviéndose polémico, está entrando de lleno en la polémica debido a su última obra, siendo ya como era un escritor muy reconocido, no solo en el panorama aragonés, porque está publicando en editoriales muy importantes de nuestro país. Está con nosotros Santiago Morata. Buenas tardes, Santiago, bienvenido. Buenas tardes, Raúl, gracias. Santiago Morata, nacido en Zaragoza en el 69, de la misma quinta que yo, diplomado en turismo, máster en marketing internacional, máster en diseño publicitario y web, es escritor de novela histórica, de ficción e incluso pintor, además de viajero apasionado y fotógrafo amateur. Entre sus obras más aclamadas podemos citar las novelas históricas Milenio de Pasión, que tenemos por aquí con nosotros, un ejemplar impresionante, La sombra del faraón, El constructor de pirámides o La hija de Ra, así como la novela de ficción El color del cielo o su última novela, la que digo polémica, Cat, El día de la guerra. Santiago, ¿cómo surge en ti esa ansia por escribir, esa afición, esa necesidad, cuando realmente por tu currículum, yo lo analizo, lo miro, y eres una persona que está metida en el mundo de la empresa, del marketing, de lo comercial? Pues básicamente, si tengo que definirme, diría creativo. Entonces fue por casualidad, porque entonces lo que yo hacía era pintar. Y fue totalmente casual que bueno, dejé de pintar durante unos meses por una lesión de espalda, y esas horas que digamos que mantenían a raya mi inquietud y evitaban que yo me subiera por las paredes, pues decidí ocuparlas escribiendo y bueno, de manera tan vehemente o tan brutal que mi primera obra pues fue ese tocho de 700 y pico páginas. Una obra impresionante, la verdad que documentadísima, ¿no? Exactamente, en ese campo te decantas tú por la historia, por la novela histórica. ¿Cómo es posible cuando no tienes un bagaje realmente académico, ni siquiera, o sea, ni una licenciatura, ni no tienes unos estudios en ese campo, y luego es un terreno en el cual pues hay mucho purista que dice que no nos podemos inmiscuir cualquiera, ¿no? Pues tengo que confesarte que también fue casual, porque de hecho yo no pensé en hacer novela histórica. Pensaba hacer algo tipo, pues no sé, Juego de Tronos o El Señor de los Anillos, como muy fantasioso. Lo que pasa es que decidí ambientarlo en Aragón, en nuestra tierra, y decidí ambientarlo en un momento medieval, y para eso pues pensé estudiar un poquito. Lo que pasa es que cuando empiezas a leer libros de historia, empiezas a escarbar un poco, pues realmente decidí que no me hacía falta ir a la ficción, que la realidad supera la ficción y que no sabemos nada de nuestra historia, y bueno, y que había que arrojar un poco de luz sobre ciertos periodos. Eso fue lo que me motivó a meterme más y a estudiar más y a buscar más documentación y más textos y visitar sitios y lugares históricos, hasta una auténtica obsesión en positivo que finalmente es como dices tú, llegó a obsesionarme al mismo nivel de los puristas para dar una obra que mereciera la pena. Y así es. Piensa que en todas mis obras históricas estoy un mínimo de año y medio solo estudiando e investigando antes de empezar a escribir una sola palabra. Luego viene el proceso de escritura y luego viene la corrección, y en ese momento aún lo vuelvo a mandar a historiadores y egiptólogos de prestigio para que me lo corroboren, esa historia que contiene la novela. Sí, porque además estás, vamos, José Luis Corral es uno de tus avales, por decirlo así, ¿no? Para que José Luis Corral pues esté avalándote, pues de verdad tiene que ser documentado tu trabajo, muy documentado. Sí, sí. Entonces, ¿trabajas codo con codo con este tipo de investigadores? Sí, en efecto, y no solo, evidentemente, con José Luis Corral, al que agradezco su apoyo, pero, por ejemplo, en las novelas de egipcias, para que te hagas una idea de hasta el nivel en que me documento, en la novela La hija de Ra, sobre la faraón Hatshepsut, los egiptólogos que corroboraron la historia de la novela fueron los que llevaban la excavación de las tumbas de los protagonistas, y me dijeron: Santiago, no hay quien sepa más en el mundo de este tema, toma todo el material. Es ese tipo de colaboración la que busco. Sí, porque además es que empezaste con un tema en el Milenio de Pasión, pues como era el Santo Grial, ¿no? Santo Grial, y además muy centrado en Aragón, algo muy local, pero el Santo Grial, que es una temática que, digamos que en el momento en que tú lo lanzaste, 2006, como bien decías, ¿no? Era una temática un poco que estaba devaluada porque no sé por qué los escritores decimos o dicen, hay algunos sectores, ¿no?, que estilo de novelas o bestseller como los de Dan Brown
faraón, ¿no? Exacto. Que son un poco, ¿no? Es que el género histórico estaba muy tocado, en parte por Dan Brown, en parte por muchas novelas que sin tener un rigor, sin tener una cierta ambientación, pues se suben al carro del género de la novela histórica para vender más. Y bueno, eso ocurrió en aquel periodo y estaba tan quemado el género que hasta el hecho de poner la coletilla, el destierro del Grial, me supuso vender menos libros. Hasta Tan fácil como eso. Sí. Porque ya te consideraban que no era novela histórica, sino que estabas dentro de algo así como un cuarto milenio, ¿no? Sí, a mí me lo comentan lectores que la primera vez que la veían decían, bueno, otra de griales, otra de medievales, y sin saber hasta qué punto estaba documentada. Y posteriormente entras de lleno con lo que es el Antiguo Egipto, con la sombra del faraón, el constructor de pirámides, como tenemos aquí, o la hija de Ra, que incluso creo que ha sido traducida al ruso, ¿no? No, la que ha sido traducida al ruso es la sombra del faraón. Sí, sí, es una novela, una cultura que me cautivaba desde hace muchísimos años, de la primera vez que estuve en Egipto. Es un país que no deja indiferente, que o no te gusta o te fascina y te atrapa. Entonces, para un amante de la historia, pues es un caramelo, y para un escritor, pues evidentemente es un lujo. Entonces, hay tantos interrogantes y hay tanto tema sobre el que escribir, a pesar de que son muy trillados, como el tema del Grial o los temas medievales aragoneses, pero modestamente siempre he pensado que podía arrojar no luz, sino tocar esos temas ya trillados de una manera diferente o original. Sí, porque son temas que en principio yo creo que para un escritor asustan en el sentido ese que dices tú, de que sí, ya hay tanto libro, ¿no? Tanto escrito sobre esa época, ¿no? Sí, porque por ejemplo este tema pues lo tocó Mika Watari con Sinué el egipcio, la hija de Ra con Pauline Guest, o el constructor de pirámides. Son personajes que están muy tocados en la novela histórica. Pero yo creo que sí que he podido aportar algo. ¿Qué es lo que aportas tú en cuanto a los personajes? Pues mira, son personajes que no son maniqueos, no son ni buenos ni malos, evolucionan. Y tienen un recorrido a lo largo de las novelas que les define como personas. Quiero decir, en la novela histórica esto se suele pasar un poco por alto, porque no hay una especie de disección psicológica de los personajes. Se suele poner más acento en los hechos épicos, en las batallas, en la historia en sí, cuando estos personajes evidentemente tenían una personalidad y una vida, que tampoco es tan complicado. A través de los textos históricos esto se puede diseccionar y se puede evaluar. Y bueno, es lo que yo hacía. Los haces más realistas. Sí. Más creíbles, a lo mejor. Más creíbles, más novelescos, menos épicos. También esto ayuda a dar un punto de dinamismo a la novela, darle un ritmo trepidante. Y temas originales que no ha tocado nadie. Por ejemplo, el sexo en el Antiguo Egipto. Aún sigue habiendo lectores que se escandalizan por ver temas que eran historia pura. Por ejemplo, nadie se imaginaría hoy en día ir a una iglesia y en una iglesia, como parte de la Eucaristía de la misa, pues un coito o una ceremonia de masturbación anual en favor del dios. Esto era algo que solo Terence Moix tocó un poquito, porque claro, el auge de la novela histórica fue en el siglo XIX, entonces era totalmente tabú. Pero son historia pura y son curiosidades. Curiosidades que entonces me estás diciendo que la historia nos ha ocultado. Sí, así es, o que por estos temas de tabú o por otros temas, o a lo mejor... ¿Por la educación religiosa? Exacto, o a lo mejor por creer que iban a vender menos tocando estos puntos, pues no se ha hecho. Y también tengo que decir que yo intento aportar un poco de cultura en cuanto al día a día, porque todos conocemos las batallas, todos conocemos a los personajes, a Kenatón, Tutankamón, Ramsés o Hatshepsut. Pero muy poca gente sabe cómo se vestía, cómo se comía, qué es lo que se hablaba, se bailaba, cómo se hacía el amor, el día a día, cómo vivía la gente. Entonces yo he investigado mucho esto, que es mucho más difícil vestir la novela de esta manera que recrear los hechos históricos. Sí. Es mucho más difícil porque en esto no suele haber una documentación. Tienes que leer muchísimos libros desgranando el grano de la paja
Y a lo mejor en un libro de 1000 páginas encuentras 1 a 2 páginas que te sirven. Entonces son un poco unas novelas un poco costumbristas, nos relatan un poco esa cotidianidad. Exacto, sí, así es, así es. Que no solo aportan la historia o la trama novelesca, sino que también en forma de pequeñas anécdotas, pequeñas gotitas que al lector se le quedan en la retina, en el recuerdo, y que a veces anécdotas como de cuento de hadas. Esto es palpable en el primer libro, en la historia de Aragón, que no conocemos nuestra historia, y ya te digo, son anécdotas que parecen totalmente irreales, que nadie se piensa que puedan ser real, y de hecho muchas de las novelas las han leído lectores y las han reseñado, e incluso una reseñista famosa se quedó con una anécdota sexual, o sea, todo lo que podía comentar del libro era una anécdota sexual, sin darse cuenta de que era historia viva, era absolutamente cierto y verídico. Y el lector normal puede realmente llegar a discernir lo que es real, o sea, lo que está documentado, de lo que es ficción. Sí, porque hay algo que yo hago y que no mucha gente hace, y es en los epílogos de mis novelas históricas, siempre, para no dar una imagen falsa de la historia, yo siempre voy a comentar todas las licencias que me permito en cuanto a la historia. Siempre voy a decir, esta parte no es verídica, esta parte sí. Siempre hay, al fin y al cabo son novelas, estamos hablando de ficción, y por mucha historia que yo intente meter, para cuadrar una trama novelesca con la historia, siempre todo autor necesita ciertas licencias, el que diga que no miente. Y es de recibo o es de honesto el hecho de reconocer esas licencias para no dar al lector una imagen equivocada de la historia. Sí, es honestidad, desde luego, literaria. También hay en tus novelas aventura y amor. Y ese amor parece que se trasluce de tu relación personal, incluso, no de pareja. Pues hombre, eso me dicen. Y de hecho, cuando llevé el libro, por ejemplo, fíjate qué anécdota más bonita, La hija de Ra, lo llevé a corroborar a la egiptóloga o a la pareja de egiptólogos que me llevaban la historia, ya te digo que eran los que llevaban la excavación de las tumbas. Esta persona me dijo, felicidades Santiago por esta novela tan bonita, pero no felicidades a ti sino a tu mujer, porque para describir un amor así hay que sentirlo. Eso es algo muy bello, la verdad es que te dijeron algo muy bello. Hay lectores también que consideran que tus novelas son, lectores y críticos, que son muy visuales, tanto que merecerían llevarse a la pantalla, a la gran pantalla, al cine. Sí, de hecho los puristas que comentabas tú antes, los puristas de la novela histórica, es gracioso que cuando quieren desprestigiarte o quieren de alguna manera peyorativa decirte que tus novelas no son buenas, te dicen, es que es muy cinematográfica. Y a mí me resulta curioso porque a mí que me digan que la novela mía es cinematográfica es todo un halago. Yo me siento muy bien cuando digo esto, porque José Luis Corral lo comentaba, la dificultad de situar al lector en un ambiente tan lejano como el antiguo Egipto de una manera absolutamente visual, donde el lector se encuentre en medio de una ceremonia o en la explanada de las pirámides o en el templo de las terrazas de Hatshepsut o en el monasterio de San Juan de la Peña en el siglo XI. Además también destacan tus obras por un lenguaje sencillo, sin complicaciones, sin avalorios. Sí. Hombre, ¿crees que el lenguaje complicado que a veces hacemos los escritores lo que hace es estorbar un poco al lector? ¿O intenta incluso a lo mejor pues decorar porque no haya nada detrás? Sí, es posible. No voy a entrar en ejemplos ni en... Claro, no. Conozco muchos autores que lo hacen, pero bueno, yo los respeto, pero tengo mi punto de vista. Y es que, evidentemente, por mucha historia que yo sepa o que intente traspasar al lector, de hecho yo no estaba allí. Yo no puedo saber cómo se hablaba. Incluso aunque supiera cómo se hablaba, ese hablar que para un lector medio a lo mejor va a resultar farragoso o lento, o va a restar dinamismo, o va a complicar la novela, pues prefiero dejarlo ahí, prefiero ser honesto y hablar pues como hablamos hoy en día, con ciertas salvedades. Hay expresiones evidentemente que no podemos poner, pero un lenguaje que sea fluido y que el lector pues pueda seguir de manera rápida y la novela siga atrapándole. ¿Sabes si tienes más lectores que lectoras o viceversa? Pues no, la verdad es que es algo que no me he planteado. Porque las mujeres a lo mejor les gusta o buscan un lenguaje más... No, de hecho sé que hay muchísimas mujeres aficionadas al tema del Antiguo Egipto, esto sí es cierto,
que a lo mejor sí que hay más que hombres. En ese segmento sí. Hay mucha Cleopatra. Sí, bien, exacto. Es curioso. El color del cielo, otra de tus obras. A ver si nos la ponen en cámara, por favor. El color del cielo, aquí das un vuelco completamente. Estás centrado en la novela histórica y de repente aparece el color del cielo. Incluso la portada ya, ¿la diseñaste tú también? No, esta no. Ya, ¿de qué va el color del cielo? Que tiene una temática totalmente distinta. Ya hablas de ecologismo, ya te metes con un tema... Sí, el color del cielo nació como serie de pequeños relatos entre una histórica y otra histórica. Yo lo hacía como para mi diversión personal, como para desintoxicarme entre estudios históricos tan agotadores. Pues yo escribía y después de cada novela, en cada salto, pues la retocaba o la rehacía y la volvía a rehacer y la volvía a rehacer. Y entonces al final me encontré con que tenía un buen volumen de páginas con una cierta calidad y ya pues me dio a publicarlo, vaya. Y la verdad es que a los editores y a la gente le está encantando. Es una especie de fábula con dos momentos. Uno es un pasado lejano en el que un protagonista sale de un cataclismo y otro es un futuro cercano, lamentablemente, en el que nos abocamos al apocalipsis, al fin del mundo. Y el protagonista está a punto de entrar en un cataclismo similar. Ambos protagonistas se conectan por los sueños, de manera que cada capítulo está dividido en 4 partes, por las partes de 2 personajes, en vigilia y en sueño. Entonces es muy original y a la vez es muy atractivo, y los lectores se sienten muy identificados, sobre todo con los marcos, ¿no? Porque está ambientada en Aragón, está ambientada en Zaragoza, Huesca y Jaca. Es muy curioso, el fin del mundo en Aragón. ¿Y cómo se te puede ocurrir esa estructura tan extraña, ¿no? Tan atípica? Pues no lo sé, porque el libro tiene muchas lecturas. Se me ocurrió un poquito también como ejercicio filosófico para dar que pensar a la gente, para remover conciencias, como ese punto de fábula, ese punto platónico, esa novela de ficción, también un poco de thriller rapidísima que enganche. La verdad es que son muchas lecturas. Es lo que intento en todas mis novelas, que no se puedan leer solo de una manera, que den origen a la reflexión. También tiene tintes de un poco de novela negra, ¿no? Sí. Es novela policíaca. Es un pequeño thriller político metido dentro de toda esta vorágine de ese momento en que se avecina el fin del mundo, que nada vale la pena. Pues en ese momento se sitúa una pequeñita trama de novela negra que bueno, pues resulta muy interesante. ¿Tienes tú algo de alma ecologista también? Sí, de hecho es un poco el compromiso quería hacer una novela que no fuese solo una novela con su trama, ¿no? De novelesca. Quería aportar algo, igual que en las novelas históricas tiendes a querer arrojar luz sobre un momento histórico, sobre un personaje. En este caso quería pues mover un poco o remover las conciencias. Yo creo firmemente que nos abocamos hacia ese final por los excesos que estamos dando al planeta. Lo creo firmemente. Lo que pasa ahora con lo del castor, ¿no? Sí, exacto, es un ejemplo y es un tema que a mí me da mucho miedo. Curiosamente, a mí no me dan miedo las películas de terror, a mí me dan miedo estas cosas. La realidad, sí. La realidad que es mucho peor, ¿no? Sí. Porque piensa que esto no lo vamos a vivir nosotros ni nuestros hijos, pero a lo mejor nuestros bisnietos un día se lo van a encontrar y habrá un aragonés que un día se encuentre ese tema, y ese aragonés es el que está reflejado en esta novela. No sé si serán nuestros bisnietos, pero yo creo que como siga el fracking en Aragón, yo creo que cualquier día nos lo encontramos. Pero no aquí. Es una novela negativa, parece que estamos hablando de algo como muy dramático, muy negativo, que va, es muy positiva, tiene mucho humor. Transmite un mensaje. Sí. Yo siempre he dicho que las obras literarias tienen tres partes, ¿no? 3 componentes, que uno es entretener, otro instruir y otro moralizar. Moralizar en el sentido pues, filosófico, ético, de transmitir un mensaje que llegue y que... Así es, yo siempre digo al final de todas mis presentaciones que los lectores no deben fijarse en la historia, no deben fijarse en el compromiso ecologista o en la moraleja política. Deben fijarse en que esto es una novela, es una ficción y lo que tiene que hacer es entretener. Si como novelista pierdes ese rumbo, has perdido el norte. Tienes toda razón. ¿Y también pintas?
Sí, en efecto. No sé si han salido ya en pantalla algunas obras tuyas, pero tenías ahí ingente producción artística también. Sí, has hecho exposiciones. Y sigo pintando. Ya no pinto para mí mismo, los míos, algún encargo. No pinto ya para exponer o para sacar un rendimiento económico. Pinto para mí como relax. ¿Es otra vena creativa que te sale? Sí, en efecto, y es algo que me encanta porque es algo mucho más espontáneo y... Más suelto, ¿no? Exacto, que la escritura, fíjate todo este proceso tan largo, tan extenuante, un cuadro, pues en 2 o 3 sentadas te lo has terminado, es algo instantáneo que te da una satisfacción tremenda. Y además con un estilo particular que tienes tú, porque es un impresionismo Lo intento. ¿Cómo es ese estilo? Pues son cuadros con mucho color, mucha luz, un poquito, sí, no vas mal, un poco impresionista, a lo mejor con matices de Van Gogh, de Monet, de pinceladas gruesas, fuertes. Siempre digo que en mis cuadros hay kilos de pintura, es pintura que se puede tocar, que casi sí, como un braille para un ciego. Hay relieve y luego hay unas pinceladas a trazos gruesos, incluso. Exacto. Hay alguna que incluso por los tonos, los rojizos que utilizas, recuerda al grito de Munch. Incluso he llegado a pintar cuadros sin pincel, directamente de los tubos. ¿Directamente de los tubos? Impresionante. Un artista no solo de la palabra, sino también del color, ¿no? Vamos a por Cat. ¿Qué pasa con Cat, con El día de la guerra? Esta obra que acaba de salir, si nos la ponen en pantalla, por favor. Cat, El día de la guerra, la última novela, porque hay que recordar que es novela y es ficción. Es ficción. Cuéntanos, Cat. Bueno, pues es como tú dices, hay que decirlo en alto, es novela y es ficción. Dejémoslo bien claro. Sí, dejémoslo claro. Y a partir de ahí es un thriller político. Me explico. Lo que hago es, partiendo de la cuestión de la independencia de Cataluña, me pongo en un momento futuro, hay quien lo llama ucronía, hay quien lo llama proyección futuro, proyecto todos los acontecimientos del presente en el 2019. Es futuro pero muy cercano también. Sí, muy cercano. Digamos que en el peor escenario posible. Lo peor que puede pasar es lo que yo imagino. Y entonces lo pongo en este marco en España, y ahí sitúo a unos cuantos personajes. Y lo peor que te pones es una guerra, un enfrentamiento bélico entre España y Cataluña. Exacto, lo peor de lo peor, que es enfrentamiento entre españoles, entre hermanos. Y ya te digo, pongo a varios personajes distintos, cada uno de su palo, cada uno de su ideología política, y los dejo que interaccionen. Yo no juzgo a nadie, son los personajes los que toman cada uno su camino. Aparte que tú no estás en absoluto hablando del pueblo catalán ni de los catalanes, sino que estás un poco dirigiéndote más hacia los políticos. Exacto, es una crítica absolutamente despiadada. No, me meto con quien me quiero meter realmente, y sé que la novela, en el momento en que la escribo, sé que va a causar mucha política y no la rehuyo, voy por ello. Pero no es polémica gratuita, y no, de hecho, que nadie espere un linchamiento contra Cataluña ni contra los catalanes, porque yo me meto con los políticos. Piensa que a ver, el tema para que la situación llegue a un momento y a un marco tan terrible como el que yo planteo en el 2019, esto no es culpa ni de un político, ni de una de las partes, ni de un momento. Quiero decir, para ese momento, para llegar hasta ese caos, ha habido muchas culpas y muchos momentos, y no vale culpar ni a un color político, ni a un partido, ni solo a los políticos catalanes. Igual que para reírte de alguien tienes que saber reírte de ti mismo, para poder criticar a Cataluña y a los políticos catalanes tienes que haberte mirado el ombligo. Y yo lo he hecho, he mirado lo que hay en España, evidentemente no me ha gustado. Entonces critico igual al político español, digamos, al político centralista de Madrid, que al político catalán. A un nacionalismo españolista. Exacto. Que a un nacionalismo. Al fin y al cabo, hemos llegado hasta ese punto por el comercio de votos, y el comercio de votos es cosa de dos, no es cosa de uno. Y cosa de muchos momentos. Entonces, yo critico eso, critico a los políticos
de manera absolutamente brutal, y también critico esa manipulación de los políticos catalanes hacia el pueblo que dicen representar. Hay dos manipulaciones que son las más notorias. Una es el mensaje este de odio: España nos odia, España nos debe, España nos exprime, nos maltrata y no nos quiere. Esa es una, que evidentemente es un mensaje proyectado desde Cataluña, de los políticos catalanes, porque por un interés. Es algo que nadie observamos. Quiero decir, cuando escuchamos discursos de ese calibre, con esa proyección, con ese nivel de odio, es que no creo que nadie se sienta identificado con eso. Y por otro lado está, y ahí sí que no transijo, está la manipulación histórica. La educación, sobre todo. Exacto, y no transijo, ¿por qué? Pues porque ya no es mi testimonio, no es mi impresión. Es los testimonios de grandísimos historiadores que he consultado y cuyos textos he estudiado de la misma manera que estudió mis novelas históricas. Entonces, a través de esta historia viva es que puedo criticar la manipulación que se ha hecho de la historia, sobre todo de la que nos toca a nosotros, Aragón, desde Cataluña. Del mismo modo que José Luis Corral ha editado un ensayo magnífico sobre el tema, pues, la Corona de Aragón. Exacto, pues yo lo que he hecho es una novela, una ficción. Por eso él y yo nos complementamos también, los dos libros, porque uno es ensayo, es la verdad absoluta, el otro es una ficción, una proyección, pero también denuncia esa verdad. Sí, además que José Luis Corral, que hace pocos días estaba luchando por un tema de un museo, ¿no? De una anotación también. Sí, el tema de los condados catalanes. Sí. Ha conseguido que lo arreglen. Sí. Hay frases tuyas, por ejemplo: el Govern está controlando que los indeseables se vayan del país. A quien no se ha concedido el carnet CAT se le ha dado el plazo de 15 días para que abandone el país. A ti algunas librerías también te han dado casi el plazo de 15 días. Directamente no te permiten la entrada de CAT, ¿no? De hecho, una de las 3 grandes librerías de Cataluña, no voy a decir cuál, me ha vetado. Mi editor dice que en 30 años de carrera no ha visto una cosa semejante. Que se dijese el nombre, ya que vetan. No, piensa que en el resto de España me siguen vendiendo con mucho cariño y no quiero entrar en listas negras. Intereses económicos. Exacto, pero pues es curioso y tengo que decir, eso sí te va a gustar como titular, que lo más curioso es, porque no es raro que este veto lo encuentre en Cataluña, es que aquí muchos medios, muchos informadores me han vetado también la posibilidad de no sé, darme un espacio en su medio, y eso sí que me resulta más curioso. Más que curioso, incluso hace daño, porque siendo de la tierra, pues eso nos hace daño. Sí, así es. Siendo autor de la tierra y además un autor prolífico y además excelente, ¿no? Sí. Con este bagaje ya que llevas a las espaldas, pues es triste que evidentemente pues los medios más importantes de Aragón no... Sí, no bueno, supongo que son intereses económicos o, bueno, pues en algunos casos una cierta moralina, pero bueno, no, la verdad es que no puedo ni quiero luchar contra eso. Decías antes, y recalco tus palabras, es un thriller político, una ucronía, que se sitúa en el 2019 y trata la independencia catalana bajo todos los prismas. Bajo todos los prismas, sí. Recalcamos. Lleva el conflicto a su punto más crudo y violento. Si algo pretende la novela es tender puentes y evitar el escenario que describe. Y si alguien critica no es a los catalanes sino a los políticos. O sea, realmente el que le critique la obra es porque no lo ha leído. Exacto. Mira, de igual manera que muchas veces hay la frase famosa que para evitar que la historia se repita hay que conocerla y hay que no olvidarla y darla a conocer, para que no se llegue a un escenario tan absolutamente inhumano como el que yo aventuro en el 2019, pues este libro debería remover unas cuantas conciencias, y precisamente para no llegar a ese escenario, y es lo que yo intento modestamente. Entonces, no es un libro para crear violencia gratuita, sino que es algo que debería invitar a la reflexión. Es curioso porque cuando se me ha vetado en Cataluña,
esta librería alegó que mi libro echaba leña al fuego. Y yo les respondí que resulta curioso que una postura que ampara, como ejemplo más notorio, un simposio España odia a Cataluña, me diga a mí que yo echo leña al fuego. Es como si Paquirrín me llamara a mi gordo. Pues sí. Dices, habla de intereses, aquellos que mueven a unos y otros políticos a tratarnos como marionetas. Sí. También es que meterse con los políticos es peligroso. Sí, lo es, pero... ¿Estás suicidándote? No, en absoluto. De hecho, mira, que esto te va a encantar. De hecho, tengo una carta del gabinete de Artur Mas y del presidente Rajoy dándome las gracias por enviarles la novela. Bueno, han quedado bien. Por lo menos han quedado bien. Sí, pero... Luego han levantado el teléfono rojo, ¿no? Y han llamado a los servicios secretos, ¿no? Tanto unos de otros. Sí, pero bueno, es lo como dices, que recoge todas las posturas. Claro. No es un libro maniqueo ni como me han acusado tantas voces. Todas esas críticas sin fundamento que llegan desde algunos sectores, digamos, radicales, la verdad es que tampoco las tomo en serio porque no aportan nada. No entiendo que se me diga, no, esa visión de la historia es falsa. Bueno, pues si es falsa, dame un dato, apórtame algo. Yo me lo he trabajado, yo he buscado historiadores de muchísimos momentos de la historia de España que corroboran esta tesis mía. ¿En qué te basas tú? Claro, es que no pueden alegar nada. Y como no pueden alegar nada, pues todo eso deriva en la pataleta y en el berrinche y en muchos casos en la amenaza física incluso. Además, la historia ya nos recuerda que ya hubo un enfrentamiento entre cierta facción de Cataluña con la España, ¿no? Sí. Y que incluso pues entraron a jugar en ella fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Sí, hay muchos ejemplos. Y hace no muy lejano. Sí, y hace 4 días, por ejemplo, un antiguo partido político se pronunció como fuerza radical terrorista diciendo que iban a salir a la calle a cazar españolitos. Son cosas que realmente dan miedo. Hace un año, cuando escribí la novela, las primeras voces que lo leyeron me dijeron, pero tú estás loco, ¿sabes lo que estás haciendo? Y a esas voces ahora me llaman visionario. Resulta absolutamente curioso. Vamos, que lo que tiene que hacer la gente es, antes de criticar y antes de lanzar opiniones y verter opiniones, sobre todo en redes sociales o en medios de comunicación, es comprar la novela Cat, El día de la guerra, de Santiago Morata, editada además por una editorial, Nautilus, y entonces podrán hablar, podrán opinar. Además es lo que comentábamos antes, que tampoco hay que centrarnos en ese thriller, en esa moraleja política o en estos, no sé, en cierto morbo, ¿no? Que es una historia novelesca estupenda, preciosa, tratada con una ironía y un humor negro muy divertido, que además es rapidísima. Los lectores dicen que intentas leer 3 capítulos y te has leído toda la novela. Y eso es lo que yo pretendo, que realmente no solo todas mis novelas te atrapen, te enganches y durante unas horas te sumerjas en ella y te olvidas del resto del mundo. Pues Santiago, ha sido un placer tenerte con nosotros esta tarde. La verdad es que tienes una extensa representación de obra que es excelente, como decíamos antes, y ha sido un placer tenerte con nosotros. El placer ha sido mío y muchas gracias por compartir el espacio. Como siempre, terminamos con una pequeña lectura. En esta ocasión es de una obra, Barriendo para casa, de la última obra que hemos publicado, los escritores Luis Bazanaguerri, José Ángel Monteagudo, Francisco Javier Aguirre y yo mismo, Raúl Tristán. Se llama El Pentáculo francés y es una obra pequeñita, es un conjunto de 4 relatos, cuya característica principal es que están escritos a 8 manos. Esto quiere decir que vamos turnándonos los escritores en escribir el principio, el final, las partes intermedias de cada relato, con lo cual estamos entremezclados los escritores en cada relato. Están centrados en 4 ciudades francesas, por eso se llama El Pentáculo francés, y el 5º relato inicial que lo reunimos entre todos. De la editorial Certeza, con unas bellas ilustraciones, además de una ilustradora aragonesa, Ana Sanz,
que también ha hecho la portada del mismo. Es una obrita muy entretenida, curiosa, y en la que hay que valorar también el trabajo que constituye, pues eso, ponerse de acuerdo 4 autores para escribir entre los 4 los relatos. Voy a leer un pequeño fragmento simplemente. La mañana en que, tras disfrutar del embriagador aroma del Earl Grey en la terraza del Bastide Café, en plena Place Carnot, nos aproximamos a la fuente por la que en 1839, con motivo de la visita del duque de Orleans, se hiciera manar vino, como si de un nuevo milagro crístico se tratara, yo, representando el papel que mejor podía ofrecérseme en esta historia, no me avergüenza confesarlo, el de un auténtico necio, estaba dispuesto a pedirle que se casara conmigo. Apretando con fuerza el anillo que guardaba como un tesoro en mi mano, dentro del bolsillo izquierdo de mi pantalón, daba vueltas a las palabras con las que pensaba confesar a aquella mujer todo el amor con el que en ocasiones iluminaba mi rostro, y las más lo ensombrecía con la duda. No fue necesario. Sophie, la desconocida que había logrado en cuestión de escasos meses adueñarse no solo de mi corazón, sino también de los pensamientos de mi mente y de los deseos de mi alma, con los ojos desorbitados, comenzó a dar vueltas en torno al surtidor, leyendo en voz alta la inscripción que se encontraba grabado en su lado este. Turistas, transeúntes, habitantes todos de Carcassonne, que se encontraban en la plaza en aquel momento, dejaron sus actividades de lado para prestar atención al espectáculo gratuito que una loca estaba representando para ellos en primicia. Y hasta ahí puedo leer. Habla de París, habla de Pau, de Carcassonne, habla de Aviñón, del Papaluna, de los cátaros, el pentáculo francés de Editorial Certeza. Nada más, amigos, gracias por estar un día más con nosotros. Simplemente recordarles que el próximo jueves, día 22, estará con nosotros el juez decano de Zaragoza, Ángel Dolado. Una entrevista que prometemos será muy interesante. Gracias por su compañía.